Hola, preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para Él siempre sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, amados, estoy muy feliz porque contra viento y marea he podido hacer este video. Y estoy mucho más gozosa porque el tema que el Señor nos tiene para hoy, wow, me hizo reflexionar más profundamente de el llamado que Dios nos ha hecho como hijos. Aleluya. Es un hermoso llamado para aquel que lo aprecia. Así que en el nombre de Jesús yo le animo a usted, amado, que no se detenga, que siga adelante, que marche hacia el frente, porque Cristo nos está esperando allá al final de ese camino color púrpura, ¿cierto? Ese camino hermoso llamado el camino de salvación, el camino angosto, el camino estrecho. Aleluya, el Espíritu de Dios nos va a guiar a llegar a la meta y usted y yo tenemos que ser valientes y esforzados. Aleluya. El tema que el Señor nos tiene para un consejo de vida eterna, amados, se va a llamar eres un bulto de sal. Soy sal de la tierra. Aleluya. Y nos vamos a estar viendo, en Marcos capítulo 9, versículo 50. Bendito sea el nombre del Señor y vamos a honrar el nombre de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos su preciosa y santa palabra. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre clemente, Padre amoroso, Padre hermoso, Abba bueno. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro maravilloso Rey de Gloria. Señor, hasta ahora honramos tu presencia, Señor, a través de este video, Señor, a través de este canal que tú has, Señor, dado como una oportunidad para que sigamos adelante, viniendo a trabajar, Señor, en tu viña, Señor, como obreros que somos esforzados y valientes para ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que a través de este consejo para vida eterna hable a mis hermanos, a mis amados y a aquellos que todavía no lo son, Padre, que sean, Señor, valientes y esforzados, Señor, para buscarte, Señor, para decidirse, Señor, por ti. También, Señor, hasta ahora reconozco que yo simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, y aquí el único honorable eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenido, Señor Jesús, bienvenido, dulce Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor, amados. Bueno, vamos a escudriñar, a dialogar un rato con la palabra preciosa del Señor. Amén, con ese hermoso consejo. Eres un bulto de sal. Soy sal de la tierra. Oh, santo es su nombre. Buena es la sal, ¿cierto? Muy buena. Si la sal se hace insípida, ¿con qué entonces vamos a sazonar? ¿Cierto? Nos hace la pregunta aquí el Señor a través de Marcos 9:50. Dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aleluya. La sal. Qué hermoso. La sal, dice aquí, buena es la sal, buena la sal. Bueno, entonces, es todo lo que creó Dios, ¿cierto? Porque Él dice en su palabra en Génesis que el Señor creó todo, aleluya. Que creó el universo, que lo organizó porque estaba en desorden y que creó al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo que creó el Señor es bueno, aleluya. Así que la sal es muy buena, ¿cierto? ¿Qué nos querrá decir aquí el Señor a esta hora para este consejo de vida eterna? Aleluya. Dice, ¿qué va a pasar si la sal se hace insípida? ¿Con qué vamos a sazonar? ¿Te imaginas tú y yo que queramos hacer una rica comida, pero no tengamos ese producto tan precioso llamado sal? ¡Wow! ¿Por qué el Señor habrá entregado este producto precioso a los humanos, a la tierra? ¿Cierto? Vamos a empezar, amados, a ver unos pequeños datos importantes, como lo llamé aquí. Vamos a ver solamente 3. Aleluya. Que nos lleva a meditar un poco sobre la sal. Amén.
Dice, datos importantes para guardar en el corazón con referente a la sal. Aleluya. Entonces, amados, vamos a ver que anoté aquí 3 importantes, como es valiosa, ¿cierto? Pero aquí nos está hablando al principio que es buena. Valiosa, nos está hablando de sazonaréis, entonces puse para sazonar y al mismo tiempo para preservar. Eso se lo encontré en algunos de los datos que estuve investigando sobre este hermoso tema que el Señor puso en mi corazón. Entonces, amados, vamos a tener en la imaginación, en nuestra mente, una pequeña ilustración a esta hora para este precioso consejo de vida eterna. La sal es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo en esos momentos que el Señor nos está atrayendo la atención de los hijos de Dios, ¿cierto? Es un símbolo de ellos, de los hijos de Dios, de nosotros, cuya vida y testimonio, ¿cierto? Deben ser llenos de sabor y atractivo. ¿Cómo así de sabor y atractivo, amados? Pues sí, sabor. ¿Qué será ese sabor que Dios demanda de nosotros? De amor, ¿cierto? ¿Amor por quién? Por Dios, aleluya, y por los hermanos, por el prójimo, ¿cierto? Y atractivo, ¿por qué será atractivo? Pues porque es ese testimonio que tú y yo emitimos. ¿A quién? A ellos, a los que nos rodean, ¿cierto? El testimonio también que le estamos entregando a nuestro Dios, porque Él los está todo el tiempo observando, ¿cierto? A través del corazón, a través de la intención del corazón, amén. Entonces, amados, la sal en sí, valiosa. ¿Qué nos querrá decir aquí el Señor cuando nos está comparando este símbolo con una sal valiosa? Valiosa. Quiere decir, amados, que nosotros somos muy valiosos. Yo estaba investigando un poco sobre ese tema, sobre la sal, y encontré inclusive entre esos datos que en el antiguo mundo, podríamos decirlo así, en el reino antiguo, aún a los soldados romanos les pagaban muchas veces el salario con sal. Imagínense lo importante que es ese producto. Entonces, amados, somos valiosos, ¿cierto? Muy, muy valiosos para nuestro amado Rey de Reyes. ¿Por qué seremos valiosos, amados? Porque Él pagó ese precio, ese gran precio, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, por ti y por mí, y por todo aquel que crea en Él y lo quiera aceptar en su vida, porque Él vino para rescatar al mundo, ¿cierto? Perdido. Así que Él no tiene acepción de personas. Entonces somos importantes, la sal es importante, ¿cierto? Porque nosotros ¿cómo podemos preparar una rica comida si no tenemos el producto tan precioso como es la sal, tan valioso, ¿cierto? Entonces somos importantes para Dios, ¿por qué? Porque Él depositó sal en nosotros, amados. Esa sal que es un símbolo, amén, es un símbolo que Él nos entrega. Miremos lo que dice Isaías 43:4, amados. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo para tenerte a ti y para salvar tu vida. Entregó hombres y naciones. Wow, yo sigo insistiendo que nuestro Dios es un hermoso poeta. Él nos habla con tanto amor, con tanta misericordia a nosotros que somos tierra, amados. Somos polvo, pero Él nos ama con tanto amor. Dice, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Qué hermoso, dice Isaías 43:4, para tenerte a ti y para salvar tu vida. Qué hermoso es nuestro Dios. Ese majestuoso Dios nos mira con tanto amor. Así que, amados, Isaías 60:1 también dice, la luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. En ese mismo pasaje, ya sería Mateo 5, del 3 al 16, amados, usted y yo podemos investigar un poco más lo que Dios nos está diciendo en todo tiempo a sus hijos y también a aquel pueblo que todavía el Señor quiere rescatar, amén, porque Él vino a rescatarnos, Él mismo lo hizo, aleluya. Vamos a ver también sazonar, da sabor,
¿cierto? Es un sazón especial que hace la sal en las comidas. Claro que si usted se pasa o yo me paso de sal, pues quedaría muy salado, ¿cierto? Y si no le ponemos casi sal, pues también quedaría muy simple, ¿cierto? Como insípido, ¿cierto? Así que aquí hay algo por nosotros indagar más a profundidad. Sazonar, da sabor. Por ejemplo, amado, es única. Quiere decirnos que es única. La sal es un producto, un símbolo, un producto que es único. No hay otro producto que pueda sazonar o salar una comida tan bien como lo hace la sal, ¿cierto? Vamos a mirar qué nos dice el Señor a través de Job, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Qué tremendos ejemplos que nos da el Señor a través de Job 6, ¿cierto? Capítulo 6. Amados, claro, como un animalito que está contento con su comida que tiene a su lado, ¿cómo va a estar gimiendo o al caso tal vez muyendo, ¿cierto? Muge, el buey no lo puede hacer porque tiene ahí está ahí feliz con su comida a gusto, ¿cierto? ¿Quién se va a querer comer algo desabrido, cierto? Nos dice aquí también él, sin sal. Bueno, muchas veces a los enfermos, ¿cierto? Les tienen que dar ciertas comidas lastimosamente sin sal cuando tienen una recuperación. Así que no es nada agradable comer ese tipo de comidas, ¿cierto? Dice, habrá gusto en la clara del huevo. Una clara de huevo sin sal, me imagino, ¿cierto? Bien insípida, ¿cierto? Entonces, amados, el Señor nos está hablando de una manera muy hermosa, amados, para que usted y yo entendamos qué es la sal, quiénes somos nosotros que somos sal de la tierra. A mis principios, amados, yo no entendía qué significaba esto y soy sincera y sé que allí también hay hermanos, hay pueblo del Señor que no entiende tal vez qué es ser sal de la tierra, como tal vez yo estaba en ese tiempo. Yo recuerdo que una vez alguien se expresó hacia mí, alguien que yo quería muchísimo, de mi familia, se expresó, usted es un bulto de sal. Y pues a mí me hirió esa expresión porque es lógico, lo tomé como lo toma la cultura. Cuando estamos en nuestro tiempo donde vivimos, ¿cierto? Si nos dicen tú eres sal o tú eres un bulto de sal, pues peor todavía, ¿no? Es como que tú definitivamente pues eres como que una carga, ¿cierto? Y yo dije, ay Señor, ¿cómo es posible que yo sea un bulto de sal para esa persona que yo tanto amo? Y resulta que yo estaba una mañana caminando desde donde yo estudiaba en la universidad hacia mi casa. Una mañana estaba todo completamente solo. Y de repente, amados, me encuentro un montón de papelitos blancos, así, de hojas de cartas, blancas, pero con eran varias hojas. Uy, eran bastante, como 10 hojas o tal vez más. Muchísimas hojas, no sé si a alguien se les cayeron o qué, pero estaban ahí debajo de un árbol, tendidas hojas en el piso, y se me dio por coger una sola y mirar, hermanos, y era ese mismo texto bíblico que habla que nosotros somos la sal de la tierra. Y yo me quedé, eso era el capítulo 5 de Mateo, y yo decía, vosotros sois la sal de la tierra. Yo lo leía, pero yo no lo entendía, porque inclusive yo me acuerdo que estaba en mis principios como hija de Dios, como que había llegado, ¿cierto? Como aquel hijo pródigo, como cristiana, como discípulo del Señor. Así que yo no entendía mucho de ese versículo. Y yo decía, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué me querrá decir este versículo? Y había muchísimas versículos, pues el mismo versículo, pues ahí escrito sobre esas hojas. Entonces, amados, cuando estamos en el mundo, pensamos que esas expresiones son fatales, son como para destrozarnos, pero en el fondo, amados, si supiéramos la verdad que nos declara la palabra de Dios, nosotros somos la sal de la tierra. Quiere decir que nosotros, amados, somos muy valiosos para Dios y que Él nos toma como ese símbolo de la sal. Nos quiere decir muchas cosas más a profundidad, amados. Entonces, nosotros, amados, estamos llamados a ser diferentes, sazonar. La sal hace
produce un sabor, ¿cierto? Da algo diferente a una comida. Sin sal, pues la comida es insípida, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor, amados, en lo espiritual? Estamos llamados a ser diferentes, a ser distintos. ¿Por qué será que el Señor nos llama de esa manera? A ser únicos. Y hay otra parte en la palabra de Dios que nos dice, nosotros somos únicos e irrepetibles. No somos parecidos a nadie. O sea, somos únicos delante del Señor, como la sal es única para sazonar. Aleluya. Entonces, amados, es rica, ¿cierto? La sal es rica. Pero si está en contacto ¿con quién? Con otro ingrediente. Llámese arroz, llámese carne, llámese legumbres, ¿cierto? Lo que usted y yo usemos para comer. Entonces, ese ingrediente que es la sal necesita estar en contacto con otros ingredientes para poder sazonarse, para poder tener ese sabor. Así que lo espiritual, ¿qué nos querrá decir el Señor? Que usted y yo, amados, tenemos que estar en contacto con Dios, nuestro hacedor, nuestro creador, para poder tener ese sazón, ¿cierto? Que va a tener nuestra alma como hijos de Dios y ya no insípidos, ya como que, porque sin Dios, amados, somos como insípidos, estamos muertos, estamos allí como sin vida, pero con Dios, amados, somos especial sazón, ¿cierto? Ese contacto que tú y yo tenemos con nuestro Padre Celestial va a ser algo especial en nuestro corazón y en nuestra alma. También, amado, quiere decir que nosotros tenemos que tener un contacto con nuestro prójimo. Mire lo que yo decía antes aquí en ser atractivo, ¿cierto? Es decir, nuestro testimonio, amado, tiene que ver muchísimo porque el Señor demanda testimonio de nosotros, ¿cierto? ¿Con quién? Con nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces, amados, cuando tú y yo somos esas personas diferentes, ¿cierto? Esas personas distintas con nuestro Dios, ¿cierto? Ese contacto y con nuestro prójimo, ¿cierto? Pasamos a ser también luz, ¿cierto? Luz en las tinieblas, ¿cierto? Como verdaderos discípulos del Señor. También, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente laboral, o de la escuela, de la universidad, donde quiera estemos, amados, tenemos que ser, o en la misma iglesia, ¿cierto? Tenemos que ser de testimonio, mucho testimonio. Yo recuerdo una vez que yo estaba trabajando, ya estaba aquí en esa nación, yo estaba haciendo un trabajito extra, estábamos haciendo una limpieza de un hospital que era nuevo, completamente el hospital nuevecito, y estábamos haciendo una limpieza especial en ese lugar y de repente había una persona que dijo un chiste de muy mal humor en contra de Dios, ¿cierto? Tomando como en burla a Dios. Y tal vez porque la cultura lo dice, pues él lo dijo en burla y se reían todos, pero yo la verdad no me reí porque yo dije, eso para mí no es un chiste. Y pues yo la verdad me quedé callada y lo quedé mirando y pues él miró mi seriedad y me dijo que qué me pasa. Y yo dije, no, pues no me gustó para nada su chiste. Porque tú estás hablando de Dios y estás tomando a Dios como en un chiste, en una burla. Entonces, ahí dentro del grupo había una persona también que predica la palabra. Y pues él la verdad no dijo nada, ni nada. Y él inclusive hasta se sonrió. Y yo dije esas palabras, le dije hacia aquel varón. Y ese señor pues me dice... pues disculpe. Yo le dije, no, pues también disculpe usted, porque yo la verdad no le puedo decir que yo acepto su chiste, porque para mí no es un chiste, para mí es faltarle respeto al Dios que usted debería respetar y amar. Entonces él me dijo, bueno, discúlpeme y pues no es para tanto. Y le dije, no, pues yo sé que no es para tanto, pero yo me considero, le dije que yo no soy perfecta, pero que yo amo a Dios y usted debería amarlo de igual manera. Y pues para vergüenza de aquel varón que predicaba la palabra, él se avergonzó porque él debió defender, ¿cierto? El nombre de Dios en ese instante. Entonces, amados, nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser, aunque la cultura nos diga otra cosa, nosotros tenemos que ser muy diferentes, nosotros tenemos que temer el nombre del Señor, temerlo en todo tiempo, amados, en todo tiempo. También recuerdo una historia cuando yo estudiaba en mi tierra, Colombia, en un grupo del SENA, me acuerdo tanto, estábamos estudiando salud ocupacional, la tecnología, y mi profesor Roger, lo voy a nombrar, él, en el grupo habíamos varios cristianos y los demás pues no eran cristianos, lastimosamente,
Pero mi profesor, él se daba cuenta la diferencia que había entre los cristianos y los no cristianos, ¿cierto? Y tenemos que mantener un testimonio. Y pues para la gloria de Dios, aquel varón sentía mucho respeto por mi testimonio que yo daba a ellos y con mi ejemplo, ¿cierto? De ser una buena cristiana. Entonces tú y yo tenemos que siempre marcar la diferencia porque somos llamados a ser diferentes, amados. Muy diferentes. Bueno, vamos a ver ahora el tercer dato importante, ¿cierto? El tercer, para guardarlo en el corazón con referente a la sal, que es para preservar. Dice preservar es conservar, amados, ¿cierto? Proteger algo de qué? De un daño, de que se dañe, ¿cierto? De un peligro a que se dañe, ¿cierto? Es también mantener en buen estado, ¿cierto? Entonces, es cuidar, ¿cierto? Preservar es cuidar para que no se vaya a dañar, ¿cierto? Entonces, usted y yo, amados, estamos llamados, ¿cierto? Si somos sal de la tierra, somos llamados a proteger. ¿Qué cosa tenemos que proteger nosotros para que no se vaya a dañar con los peligros que nos rodean? Nuestra alma, ¿cierto? Nuestra alma del peligro que nos acecha alrededor, ¿cierto? Y que usted y yo tenemos que cuidarla, pero con anticipación, ¿cierto? Es decir, una vez ya conocimos a Jesús y Él nos ha enseñado que somos sal de la tierra, pues amados, entonces ahora vamos a hacer el trabajo de Dios y es mantener un testimonio, ¿cierto? Al principio no es muy fácil, pero usted tiene que seguir perseverando en su testimonio, en su amor que siente por Dios, ¿cierto? En su amor que usted profesa por Dios. ¿Para qué? Para que usted mantenga su alma libre de dañarse, ¿cierto? Porque el preservar, por ejemplo, si usamos en las comidas, por ejemplo, anteriormente que no se hacían las neveras, ¿cómo preservaban los alimentos, sobre todo las carnes? Con muchísima sal, les echaban sal para poder preservar, ¿cierto? Este tipo de carnes, ¿cierto? Y lo mismo también hoy en día se usa esa técnica, ¿cierto? Entonces, amados, Mateo 5:13 al 16 nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, gloria al Señor. Y como somos la sal de la tierra, amados, nosotros tenemos que estar siempre activos, porque lastimosamente también dice allí que no sirve más para nada, dice, si la sal se llegara a desvanecer, ¿cierto? No serviría ya más para nada y tiene que ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, amados, aquí el Señor nos está haciendo muy claro, y inclusive en el libro de Lucas 14, usted lo puede leer en el verso 34 al 35 y allí agrega algo más. Dice lo mismo, pero agrega algo más. Y dice, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces, amados, nosotros el Señor nos está llamando a tener mucha precaución. Así como la sal es tan valiosa, sirve para sazonar y al mismo tiempo para preservar, usted y yo no tenemos que olvidar que usted y yo somos valiosos para el Señor, ¿cierto? No tenemos que olvidar que usted y yo somos llamados a ser diferentes y al mismo tiempo somos llamados a preservar, es decir, a cuidar nuestra alma, porque nuestro Dios está siendo el mayor ejemplo, ¿cierto? Aquí tomo una anotación. Lo llamamos el símbolo, la sal es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo también de ofrenda, amados. ¿Quién es la mayor ofrenda? ¿Quién es ese ejemplo mayor? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo es ese símbolo de ofrenda, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser también como ofrenda. ¿A quién? A Jesús de Nazaret, porque Él nos rescató, ¿cierto? Él nos rescató. Por ejemplo, en Levítico, amado, en Levítico nos brinda una imagen como esta, como es la ofrenda. Y ellos, por ejemplo, detallaban esas imágenes como, por ejemplo, presentaban con sal ofrendas. Por ejemplo, ellos usaban en Levítico 2:13 y Ezequiel 43:24, presentaban con sal una ofrenda que le llamaban la señal del pacto. ¿Con quién? Con Dios. Utilizaban la sal. También el perfume que ellos usaban, el perfume sagrado, que era quemado sobre el altar, amados, de oro, debía ser salado. Y eso se lo encuentra en Éxodo 30:35. Así que los creyentes, amados, somos sal, ¿cierto? De la tierra. ¿Quién lo dijo? Directamente Jesús de Nazaret, ¿cierto? En Mateo 5:13, ¿cierto? Así que, amados, nosotros
tenemos que hacer esa ofrenda de olor grato todo el tiempo a nuestro amado Dios. Él toma ese ejemplo, esa ilustración, ese símbolo, la sal, para que usted y yo entendamos ahora, ¿cierto? Ahorita, ¿qué es en sí la sal? ¿O quiénes somos nosotros cuando nos compara con ese símbolo que es la sal? Entonces, amados, tenemos que ser sal, como dice aquí, volvamos a Marcos 9:50. Tened sal en vosotros mismos. Tener sal en nosotros mismos, amados, quiere decir que siempre nuestra palabra esté sazonada, nuestro comportamiento, la actitud de nuestra vida, nuestro corazón esté siempre diferente a lo demás, a lo que nos rodea. Que no seamos cristianos insípidos. Un cristiano insípido, amado, puede ser hasta mortífero. ¿Por qué, amado? Porque está haciendo de mal testimonio a otros que todavía no han llegado al evangelio. Puede ser también una mala influencia, ¿cierto? Tenemos que tener vidas no vacías, amados. Vidas con testimonio, no sin testimonio en el Señor. Tenemos que tener palabras que sazonen a quienes nos rodean, no palabras huecas, sino palabras que de verdad tengan sentido, que no tengan palabras de doble ánimo, sino palabras que sean palabras firmes en el Señor, palabras que ayudan también en nuestro comportamiento, ¿cierto? Porque van ligadas la palabra y la acción, porque entonces seríamos falsos cristianos o cristianos de apariencia, ¿cierto? Entonces, en sí también, amados, otro punto que podríamos concluir en esto es que la sal también evita la corrupción, ¿cierto? Que no se dañe. Es otra palabra que podemos usar para que no se dañe. Corrupción. ¿A qué nos demanda el Señor? A que usted y yo no nos corrompamos, ¿cierto? ¿Con qué? Con este mundo, ¿cierto? Que nosotros seamos diferentes, no corrompernos, ¿cierto? Como se corrompen lastimosamente otros, ¿cierto? Y también nosotros, amados, somos llamados ¿a qué? Por ejemplo, la sal. ¿Qué produce la sal? Si, por ejemplo, se toma una sopa salada o una comida salada. ¿Qué produce la sal en ese instante? Sed, ¿cierto? Produce sed. Entonces la sal está provocando sed. Tú y yo, que somos la sal de la tierra, ¿qué estamos provocando en nuestro entorno? ¿Qué estamos provocando cuando usted y yo decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús? Porque lastimosamente, amados, hoy en día hay muchos que lastimosamente ponen la mirada todavía en el hombre y dicen, no, pues yo para qué quiero ser como ese cristiano, yo mejor me quedo donde estoy, y no quieren, ¿cierto? Pero lastimosamente, por ellos poner la mirada en el hombre, amados, ellos también se van a castigar solos. ¿Por qué? Porque están colocando la mirada en el hombre y no en Jesucristo. Tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Entonces, amados, entendiendo el significado que tú eres desde ya, a través de este hermoso versículo de Marcos 9:50, ¿cierto? Y los otros que hemos mencionado, tú te puedes animar, amado. Anímate a ser diferente, a ser un cristiano no del montón, a ser un cristiano que no cuando digan, ¿para dónde va Vicente? No, pues ¿para dónde va la gente? No, no ser uno del montón, ser uno diferente, como Jesús es diferente, ¿cierto? Jesús es nuestro ejemplo mayor de ofrenda. Tú y yo tenemos que ser decididos a renunciar a los vicios que tal vez tenemos sin Cristo, o que tal vez nos quieran venir a querer volver estando en el camino de Cristo, ¿cierto? Y que también aprendamos tal vez esos vicios en la cultura en que crecemos. No que porque los otros lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. No, a quien yo quiero de verdad agradar con mi ofrenda, ¿cierto? A Dios, ¿cierto? Y amados, también es importante reconocer que si somos verdaderos discípulos de Dios, tenemos que de verdad amar a Dios y cada día llegar más a Él, amado, aunque sea arrastrándonos. Estar ahí pegaditos del Señor. No dejar que nada ni nadie nos separe, que nada ni nadie nos corrompa, ¿cierto? Porque lastimosamente si nos dejamos corromper, o si usted y yo no nos decidimos por Cristo Jesús, nuestra alma va a perecer, amados. Nuestra alma puede perecer. Entonces, amados, quiero concluir con esta palabra de Job, capítulo 6 también, pero el verso 7. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Nuestro alimento, amado, tiene que ser las buenas obras.
La sal nosotros somos sal de la tierra. Porque yo titulé este hermoso mensaje, eres un bulto de sal. Amados, porque cada vez que usted y yo nos acercamos a Dios, es como que Él nos entrega otro terroncito de sal. Y ya usted no es una sal un poquitico minúsculo que usted tal vez se va a hacer insípido si se aparta del Señor, ¿cierto? Completamente insípido, ¿cierto? Simple, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? Que va a ser hollada, tirada, ¿cierto? Y no podemos permitir que esto pase, como dice en Mateo capítulo 5, verso 13, ¿cierto? Al 16. Va a ser echada afuera y hollada por los hombres. Nosotros no podemos dejar que ese perfume que Dios ha puesto, esa sal que Dios ha puesto en nosotros, ¿cierto? Sea hollado y tirado fuera. Entonces, amados, puedo entender también ahora con más valentía y con más alegría que la sal, amado, representa la actitud del corazón, amado, humano. ¿Por quién? Por Dios y por su prójimo. Porque aquí nos declara la palabra, tened sal en vosotros mismos, ¿cierto? Y luego dice, y tened paz los unos con los otros. Es una actitud del corazón. Podríamos meterla en esos momentos en aquella lista de honores de un corazón perfecto que agrada a Dios, ¿cierto? Recuerde que lo estábamos mirando en el video de lista, ¿cierto? La lista de honores, ¿cierto? Porque debemos amar a Dios en todo tiempo, amados, en todo tiempo. En todo tiempo, y como estaba leyendo en Job 6:7, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Son esas pruebas, amados, son esas dificultades que se nos van a presentar para que usted y yo nos detengamos, para que usted y yo nos volvamos insípidos, para que usted y yo no seamos esa sal de la tierra. Usted y yo tenemos que seguir clamando a nuestro Mesías, a nuestro Jesús, que nos va a llegar a ayudar, amados, nos va a venir a auxiliar, amados. Él es el único que lo puede hacer. No olvidemos, amados, que Él es el que todo lo puede, el que nos puede ayudar a permanecer firmes, como ese sazón delante de Él y delante de nuestros prójimos, ¿cierto? Porque Hebreos 12:14 lo dice muy claro, sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor, amado. Nadie lo va a ver. No podemos dejar que el enemigo nos robe ese perfume, esa sal, ¿cierto? Que Dios va a ir depositando poco a poco en nuestro corazón más sal, para que seamos más sazonados, para que atraigamos más a otros, ¿cierto? Para que seamos atractivos con nuestro testimonio a aquellos que están perdidos sin Cristo Jesús. Amén. Entonces, como dice Lucas 14, entre el verso 34 y 35, el que tiene oído para oír, oiga este consejo para vida eterna, amados. Y toda la gloria sea para nuestro Dios, que hoy nos ha enseñado en sí que de otra manera, cierta otra perspectiva a través de este consejo para vida eterna, la hermosura de la palabra de Dios, que somos sal de la tierra, amados. Bendito sea el nombre del Señor, que adoramos con todo el corazón. Sigamos firmes, sigamos valientes, no importa que hayan problemas y dificultades en nuestro camino, lo van a ver aún más, porque, amados, el enemigo se va a poner con más furia cuando tú y yo hemos decidido creerle a Dios y seguirlo con todo el corazón, en las malas y en las buenas. En todo tiempo, Él va a ver ese cambio en ti y en mí, pero nosotros tenemos que seguir apercibidos con valentía, siguiendo al Maestro, siguiendo al que venció, siguiendo al victorioso, a Jehová Nisi, al que en todo tiempo va a levantar bandera por aquellos que le creemos. Gloria al Señor. Amén. Y quiero también darle un saludo muy especial antes de irme en este video a mis hermanas que se están esforzando, muy valientes en los tiempos de ayuno. Gloria al Señor. Y también los de las oraciones a la medianoche a través de la plataforma de Facebook. He escuchado comentarios y testimonios, amados, de que Dios está obrando en ellas, y sé también, y en ellos sé también que el enemigo no es a gusto, ¿cierto? Está atacando muy fuerte, pero no me importa. El Señor es nuestro ayudador y nuestro defensor. Amén. Así que la gloria es para Dios, que nos siga ayudando, amados, y nos siga dando la victoria, porque Cristo viene pronto. Cada día nos vamos a estar más alertando, porque Jesús está a las puertas de levantar a la iglesia del Señor. Y usted y yo no nos podemos distraer. Amén.
No nos podemos distraer. Así que siga valiente, siga esforzado, siga llegando a escuchar un consejo para vida eterna, porque siempre Dios tiene algo hermoso que entregarnos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios los bendiga, Dios los fortalezca, sus mentes, sus corazones, esa paz del Señor, esa shalom de Dios reposando sobre sus vidas, amados. No dejen que nada los estorbe para seguir avanzando en el camino eterno. Amén. Dios los bendiga, y si en la voluntad de Dios está, nos vemos en el siguiente video del miércoles. Amén. Hoy estamos a septiembre 26 del 2022, como pasa el tiempo, ¿cierto? Pero Cristo viene pronto, es por eso. Los tiempos serán acortados para que los hijos del Señor no vayamos a desfallecer también. Porque cada día estamos viendo cómo nos están bombardeando, ¿cierto? Pero entre más nos bombardean las tinieblas, usted y yo tenemos que ir también con más valentía, avanzando y ganando más almas para Cristo. Que Cristo nos encuentre trabajando, amados, para su viña, para su gloria y su honra. Amén, porque la recompensa es muy grande. Aleluya, muy grande. Dios los bendiga. Cuídense mucho, amados. Los quiero mucho en el Señor. Chao, chao.